Hola, yo soy Armando Carranco Hernández, soy profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y también tengo una oficina de arquitectura con algunos clientes privados con los que trabajo desde hace ya casi 20 años y también tengo por ahí una empresa de la cual les hablaré al final de esta charla. En este momento yo quiero compartirles sobre todo una idea que me parece fundamental como profesor que soy y por lo que yo veo en la escuela y en la práctica profesional, que es sobre todo la combinación de esta triada de la teoría, la práctica y la tecnología en la formación de los arquitectos. Debido fundamentalmente a algunos problemas que he encontrado tanto en mi práctica docente como en la práctica profesional, que al poder estar en ambas, pues me doy cuenta de lo que le falta a una y lo que le falta a la otra y cómo desde el inicio de la formación de los arquitectos desde la propia escuela, no importa cuál escuela de arquitectura sea, creo yo que podemos lograr algo mejor. Entonces, vamos a comenzar. Me gusta mucho esta idea de Vitruvio. Imagínense, esto lo dice hace ya 2000 años, en el siglo I antes de Cristo, de hecho 15 años antes de Cristo. De hecho, Vitruvio vivió la Navidad original en el nacimiento de Cristo, si esto sucedió. Y él decía en este texto, dice, así los arquitectos que sin letras solo procuraron ser prácticos y diestros de manos, o sea, los prácticos, no pudieron con sus obras conseguir crédito alguno. Los que se fiaron solo del raciocinio y letras, o sea, los teóricos, siguieron una sombra de la cosa, mas no la cosa misma. Pero los que se instruyeron en ambas, o sea, la teoría y la práctica, como prevenidos de todas armas, consiguieron brevemente y con aplauso lo que se propusieron. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Vitruvio es que las dos cosas, la teoría y la práctica, son muy importantes. Y digo eso sobre todo porque a veces hay un desprecio por la teoría desde las escuelas y dicen que son materias de relleno o es culturita para los arquitectos o alguna cosa un poco despectiva. Pero, por ejemplo, me gusta mucho esta definición que da Jonah Friedman, este arquitecto poco reconocido y poco estudiado, creo que poco valorado, que era un genio recientemente fallecido. En 1970 decía, siempre se hacen teorías, pero a veces se utilizan inconscientemente. La teoría de conjuntos en matemáticas, por ejemplo, siempre ha sido utilizada, incluso entre los salvajes más primitivos, pero que no sabían qué era la teoría de conjuntos. Esto quiere decir que la teoría no es más que la generalización de los actos cotidianos. Es una toma de conciencia. Es decir, cuando tomamos conciencia de las cosas que en la cotidianidad hacemos, estamos haciendo teoría. Y eso es lo que le falta en mucho a la práctica arquitectónica desde mi punto de vista. Lo que dice Jonah Friedman, dice, en arquitectura es una tentativa para reunir en una explicación relativamente simple hechos que de cualquier manera están ahí. Es decir, la teoría de la arquitectura habla de la vida cotidiana, de la vida real, de lo que siempre estamos viviendo y cómo lo vivimos, pero que no nos damos cuenta de ello. Ahora sí que muy profesor, pues teoría viene de la etimología griega teorein, contemplar, teoría, es la contemplación, es la visión, ¿no? Y es interesante que teatro deriva de la misma familia etimológica, ver. Entonces vamos a ver nuestra disciplina, vamos a contemplarla, vamos a tratar de adentrarnos en ella para entender de qué se trata, realmente de qué se trata. La teoría es totalizadora, ya que da sentido completo al campo que sea. Y cuando decimos da sentido, es eso, una dirección hacia dónde queremos ir. No es una colección de teorías procedentes de distintas maneras de pensar, como a veces hay antologías en donde fulanito piensa esto, el sultanito piensa el otro, y entonces ya eso le llamamos teoría. No, es una explicación, como dice Jonah Friedman, de lo cotidiano, de la toma de conciencia de lo que hacemos. Y puesto que la arquitectura implica un ser humano, porque es para humanos, las preguntas que les corresponden deben tener en cuenta al hombre concreto, o sea, a nosotros, a personas reales en situaciones reales en este mundo fáctico real, al que la arquitectura sirve, sin perderse en ordinarias abstracciones parciales, deficientes o alteradoras. Dice esto el filósofo español José Ricardo Morales. Y es bien interesante porque efectivamente muchas veces la teoría de la escuela es una cuestión abstracta, con un lenguaje inentendible,
hablan del espacio y la espacialidad, de lo espacioso y parece hay discusiones semánticas que no tienen sentido. Eso no es teoría, eso es verborrea, es paja y pues es un poco perder el tiempo. Y esto es porque teoría y práctica no son conceptos separados, están juntos. Y me gusta este grabado antiguo donde vemos al panadero que le está enseñando al aprendiz cómo hacer pan. Esa enseñanza es la teoría y le está diciendo, mira, la masa cómo debe quedar, debes verla de esta manera, cuando ya la tengas en esta consistencia, ya la puedes meter al horno tantos minutos, etcétera. Eso es teoría, pero la teoría no tiene sentido sin la práctica y de la misma manera la práctica no tiene sentido sin la teoría. En realidad lo que sucede es que esto no había sido un concepto separado, como lo menciona Vitruvio, nunca hasta que aparecieron las escuelas de arquitectura. ¿Por qué? Por ejemplo, esto que le llamamos hoy ya muy rimbombantemente aprendizaje fenomenológico, como andar en bicicleta, pues para aprender a andar en bicicleta hay que subirse a una bicicleta y hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que caerse, hay que sentir la velocidad, el equilibrio. Uno no puede aprender a andar en bicicleta a través, por ejemplo, de un tutorial en YouTube o leyendo un libro. Eso es imposible. La única manera de aprender a realmente correr una bicicleta es subiéndose, viviéndolo con el cuerpo. Lo mismo que bailar. Bailar tiene una teoría, pero también tiene una práctica y van juntas. Cuando estamos bailando, estamos poniendo en práctica una teoría, pero al mismo tiempo la teoría previa nos está diciendo cómo nos debemos mover, en qué momento, etcétera. Aprender a nadar nadando. La única manera de aprender a nadar es nadando, metiéndose al agua, sintiendo realmente con nuestro cuerpo todo esto. Esto también es un aprendizaje fenomenológico donde hay una teoría y una práctica puesta en marcha simultáneamente. Por ejemplo, en las escuelas de derecho, en las escuelas de leyes de nuestras universidades, pues los estudiantes desde muy jóvenes, desde el segundo año ya están en los juzgados, están en los bufetes de abogados, están en las notarías. Los vemos cuando en la facultad de derecho todos vienen bien trajeaditos, con sus trajes sastres, sus zapatillas y sus corbatas, porque están aprendiendo derecho en los lugares donde se ejercen las leyes. Los estudiantes de medicina ni se digan, ellos van a las escuelas de medicina un año y después están en los hospitales y las clases los toman con pacientes de a de veras, con enfermos de a de veras y hasta con cadáveres de a de veras, con gente que realmente está sintiendo las enfermedades y está el médico, el profesor dándoles clase ahí con un paciente. A mí me ha tocado llegar al centro médico y que me meten a un consultorio y hay 18 estudiantes viendo cómo me diagnostican. La enseñanza de la medicina es como andar en bicicleta, es fenomenológica. Ni se diga la enseñanza de la tecnología. Esta es una imagen de la clínica dental de la Facultad de Odontología de la UNAM, donde los estudiantes están haciendo prácticas con seres humanos reales, con muelas reales, bocas reales, olores y salivas reales, auténticas, no en una práctica ficticia. Los estudiantes de cine hacen videos desde que están en la escuela y hacen documentales y hacen cortometrajes y tienen actores y cámaras reales. Pero los estudiantes de arquitectura no. Los estudiantes de arquitectura aprendimos haciendo maquetas, no construyendo edificios y dibujando y creando y etcétera, pero difícilmente podemos tener una aplicación práctica desde la escuela. Razón por la cual tenemos que trabajar y estudiar para tener ese acercamiento que a veces resulta muy difícil, pero a diferencia de los estudiantes de medicina o de leyes, nosotros no podemos ejercer una práctica real. Y resulta que estos talleres que son prácticos resultan ser más falsos y teóricos y resulta ser también una simulación de la realidad. Y aquí es donde decimos, pues que dónde queda o cómo podemos hacer eso. Esto es porque la enseñanza de la arquitectura se llevó a las universidades y se dejó de hacer en la práctica. Y vemos estudiantes como este, que se duermen, que se desvelan, que están en la soledad de su recámara con la música bajita o sus audífonos tratando de sobrevivir al semestre y tratando de terminar sus entregas, sus proyectos de cartón. Pero esto no es la realidad, porque en la realidad la arquitectura se hace así.
en oficinas, con un montón de gente, en un trabajo colaborativo, con proveedores, con consultores, con ingenieros, con clientes, en una situación real que difícilmente vivimos en la escuela. Y se construye así, con albañiles, con proveedores, con que el concreto no llega y con que ya llegó el sindicato y nos quiere parar la obra y el San Lunes pues 18 albañiles no llegaron y ahora hay que darles de comer el día de la Santa Cruz y hay que pagar el seguro social y Pancho ya se cayó del andamio y hay que llevarlo a la clínica. Esa es la realidad de la construcción, que tampoco vivimos en la escuela. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para tener una mejor, realmente una enseñanza, un aprendizaje significativo, si todo lo hacemos simulando? Bueno, pues es que en la antigüedad los arquitectos se formaban en las obras como aprendices y así fue durante 10,000 años hasta que en el siglo, a finales del siglo XVIII, a François Blondel y a Claude Perrault se les ocurrió decidir que la arquitectura se tenía que aprender en escuelas, que hoy son pues las escuelas y facultades de las universidades. Y ahí es donde la teoría y la práctica se separaron aparentemente para siempre, pero yo creo que las podemos regresar. Una posible salida, pues es la tecnología disruptiva aplicada, que ya está al alcance de nosotros en la actualidad, el desarrollo de las competencias y habilidades blandas y una sólida base teórica. ¿Cómo puede funcionar esto? Pues hoy tenemos robots que ya se pueden automatizar algunos procesos en la obra, tenemos drones con los cuales podemos hacer fotogrametría, topografía, podemos hacer escaneos 3D también. Entonces, hoy tenemos muchas cosas que podemos aprovechar tecnológicamente. Por ejemplo, el escaneo 3D, el manejo de datos, el Big Data, que hasta hace poco pues era como de especialistas, ahora sí que muy especializados, la computación en la nube que nos permite almacenaje y procesamiento muy grande que antes no era posible. Y esto, bueno, pues tiene unas grandes ventajas para la enseñanza y también para la práctica, la realidad virtual y aumentada, que hoy está cada vez más al alcance, por ejemplo, con los HoloLens de Microsoft, o por ejemplo, la simulación. Hoy tenemos una infinidad de softwares para hacer simulaciones de procesos de obra, de asoleamientos, de enfriamientos, de iluminación. La impresión 3D con la tecnología de materiales también nos permite hoy diseñar e imprimir a escala y posteriormente ya escala 1 a 1 en la vida real. Los procesos BIM, en donde el trabajo colaborativo centralizado en una nube nos permite hacer proyectos con varias personas a la vez, modelos en lugar de planos, ya olvidarnos de los dibujos y del AutoCAD para aprender a modelar con información y por supuesto el diseño generativo, que no es más que a partir de algoritmos, programarlos en una computadora y empezar a ver resultados. Todo esto es lo que hoy le llamamos educación 4.0, que se centra fundamentalmente sí en la adquisición de todas estas competencias tecnológicas, pero sobre todo en las que no pueden desempeñar robots, como la creatividad, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el pensamiento creativo, la innovación, inventar cosas, el fortalecimiento de redes de trabajo, colaboración, inteligencia emocional, resiliencia. Eso es lo que necesitamos enseñar hoy en las escuelas de arquitectura. El resto va a salir. Por lo tanto, el protagonista en este nuevo paradigma educativo es el estudiante, porque la educación no está ya centrada primariamente en contenidos, sino hacer alumnos competentes que saben hacer, aplicar, que saben cosas y que saben ser. Entonces se deben considerar estilos y tipos de aprendizaje, inteligencias múltiples predominantes, hacer la planeación del curso considerando esta diversidad que tenemos, lo cual es una chambota enorme para nosotros profesores. Entonces quien realmente debe cambiar es el profesor, porque el alumno, el estudiante va a llegar fresco a recibir lo que nosotros le demos. Pero aquí es donde viene la parte difícil porque hacer cambiar a los profesores no está nada fácil. Si hay un sector de la población que se resiste siempre al cambio, somos los profesores. Entonces, vamos a tener que cambiar y desplazar nuestra posición central como fuente autorizada de conocimiento hacia la periferia, como un nodo o vector que orienta al alumno hacia la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos.
Este formato o esta metodología o esta propuesta más bien educativa puede concebirse como un enfoque educativo ecléctico que fomenta primero y utilización de todas estas tecnologías disruptivas de las que hablamos, apropiarnos de ellas y utilizarlas para optimizar el aprendizaje y en consecuencia proporcionar soluciones innovadoras a problemas reales y complejos que ya podemos hacer desde la universidad, aunque no sean plenamente construidos. ¿Sí? Para esto hay un enfoque pedagógico que se llama aprendizaje basado en problemas y bajo un enfoque de pensamiento crítico, pues esta es una gran oportunidad para hacer gente pensante, gente crítica y que se aplique en la vida real. Entonces, la teoría tiene ahora sí una aplicación práctica porque vamos a usar la vida real como tema, como propuesta de problemáticas a resolver. Usar el juego, la creación de entornos de aprendizaje reales como motor de aprendizaje y ya pedagógicamente, didácticamente, definir los objetivos y criterios de evaluación, seleccionar los contenidos, diseñar actividades de aprendizaje y ya después veremos entonces qué herramientas tecnológicas pueden facilitar ese proceso. Teoría y práctica aplicadas, donde la tecnología es una herramienta de acceso, organización, creación y difusión de contenidos. ¿Para qué? Pues para dejar de hacer proyectos como estos después, estos mares de viviendas de prototipo que terminan siendo desvinculadas, desconectadas de las ciudades, en zonas poco propicias para asentamientos humanos, donde no hay vegetación, los suelos más baratos que nadie quiere, y después pues las viviendas están abandonadas, una terrible falta de habitabilidad. O ver solamente como un fin mercantilista de alta rentabilidad económica, como este condominio que se está construyendo a un ladito de nuestra ciudad universitaria, que si queda como esto, pues tenemos el riesgo de perder la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO por romper las visuales y esto implica la pérdida de integridad de acuerdo a la lista de Patrimonio Mundial, a los criterios de la UNESCO. ¿Por qué? Pues porque hay un grupo que necesita hacer más dinero a costa de lo que sea. Aquí es donde falta la teoría, falta la reflexión en las zonas de riesgo, la resiliencia que hay que enseñar, por ejemplo, en un país que tiene terremotos, inundaciones, huracanes. Cada zona geográfica de nuestro país tiene un problema para el cual tenemos que trabajar. Y para esto la tecnología nos puede ayudar y por supuesto la teoría. O hacer ciudades más humanas. La movilidad es otro tema que debemos trabajar muy profundamente de raíz, porque pues parece que las soluciones pues hacen falta más carriles, pues los pongo arriba y esto es como si al gordo quiere bajar la obesidad simplemente aflojándose el cinturón, que son estas soluciones que no solucionan nada y que después vemos también reflejadas en un transporte público donde todos se mueven en la misma dirección y al mismo tiempo y por eso queda también el transporte público como esto que estamos viendo aquí. O hacer este tipo de edificios que se empiezan a llenar nuestras ciudades como plagas, en donde estas marcas se vuelven muy visibles, muy rentables, muy reconocibles. Son proyectos que hacen arquitectos, que diseñan arquitectos, que construyen arquitectos, pero pues no estoy seguro que esto sea lo que necesiten nuestras ciudades. Los famosos no lugares de Marc Augé. Aquí falta teoría. ¿Dónde hay teoría? Pues en estas bellísimas ciudades, cuando no existían las escuelas de arquitectura, como Oaxaca, cuando vemos la armonía de estas calles, el ambiente, la vida, el escenario que pone la arquitectura y la ciudad para poder vivir aquí, aquí hay teoría. Por eso hay una arquitectura de tan buena calidad. Estas arquitecturas del pasado que hacen que se puedan dar estas actividades del presente y que están proyectadas hacia el futuro en formato de patrimonio. Esto es lo que necesitamos, unas ciudades más humanas, a escala, que tienen una fuerte base teórica o, como vemos en algunos proyectos contemporáneos, como este en Beijing, Linked Library de Stephen Hall, en donde hay tecnología, pero sobre todo hay una base teórica muy fuerte, unos edificios muy amables, muy habitables, donde vemos una escala, una propuesta de calidad de vida, de reencontrarnos con el medio ambiente. Sabemos pues que Stephen Hall es un hombre que lee mucho, lee mucha filosofía, o por ejemplo estos desarrollos de Varke Ingels, del BIG, en donde también vemos un
un arquitecto con una sólida base teórica, con una fuerte irrupción tecnológica que puede hacer, por ejemplo, edificios como La Montaña, ¿no? En donde vemos todas las viviendas tienen sus jardines, tienen sus pequeños patios, tienen una gran iluminación, tienen vistas, o sea, ¿por qué escoger una u otra si se pueden todas? Hay que meterle creatividad, la arquitectura nos ayuda y esto es lo que podríamos llamar como una utopía pragmática. Esto es la propuesta que yo traigo como una crítica a los formatos educativos irreales basados en la simulación que tenemos en la mayoría de las escuelas, pero que creo que podemos a través de otras propuestas educativas, metodológicas y sobre todo con mucha teoría y mucha tecnología en equilibrio, lograr algo mejor. Y bueno, pues es mi propuesta y también quiero comentarles que siempre se proyecta mejor con un mezcalito, con una cerveza artesanal o con un buen vino, por ejemplo, de Tequisquiapan, de los viñedos artesanales mexicanos. Y para esto quiero invitarlos a que nos sigan en nuestro otro proyecto que tenemos alterno de difusión del patrimonio cultural culinario y gastronómico mexicano, que se llama Agave y Uvas. Síganos en nuestras redes, tanto Instagram, Twitter, Facebook, búsquenos como Agave y Uvas. Estamos ubicados, nuestra tienda física en la colonia Narvarte, donde podrán encontrar auténtico mezcal artesanal de muchos estados de la República y de todos los agaves silvestres y cultivables, vinos mexicanos, cervezas artesanales de todas las marcas y estilos, así como salsas, mermeladas. Tenemos muchos productos de todo tipo, miel, etcétera, jarabes. Todo esto lo podrán encontrar siguiéndonos en nuestras redes o visitándonos en nuestra tienda física en Tajín 393 Narvarte. Y pues muchas gracias a todos por escuchar esta cápsula de crítica y de propuesta.